Todavía estamos en el mes de la independencia, en el mes de la libertad, pero qué bueno que como cristianos, como hijos de Dios, podamos vivir una vida de libertad. Y ese es el deseo, el gran deseo de nuestro Dios, de nuestro Señor, que vivamos una vida de libertad. Para eso nos llamó el Señor, para vivir en libertad. Si estábamos cautivos, Él nos compró, Él nos redimió para traernos a su reino celestial y que allí vivamos la vida de libertad. Y ese es el tema de hoy, vivir en libertad, vivir en libertad. Vamos a leer Lucas capítulo 4, versículo 18. Una palabra que fue profetizada por el profeta Isaías referente a Jesús. Y Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Vea el ministerio precioso de su Señor Jesucristo. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Y ahí dice que el Señor dijo: estas palabras se han cumplido en mí. Y desde ahí el Señor ha empezado a traer un proceso de liberación para la humanidad. Nosotros estamos en ese proceso. El Señor nos rescató, el Señor nos vino a liberar del cautiverio, del pecado donde vivíamos, y nos hizo a nosotros libres para la gloria de su nombre. Cuando se habla de libertad, muchos pueden proclamar la libertad aquí y allá. Hablar de libertad es una cosa, pero vivirla es otra cosa. Y a nosotros nos conviene hablar de libertad, pero no solamente hablar, sino vivir en la verdadera libertad. Y quiero compartir algunos principios para vivir la vida en libertad todos los días de nuestra vida. Y lo vamos a hacer haciendo 4 preguntas. La número 1 es: ¿lo que hago o lo que practico diario me esclaviza? Es una pregunta que usted se debe de hacer. ¿Lo que hago o lo que practico a diario me esclaviza? Y vamos a leer como referencia 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Son las palabras del apóstol Pablo a los hermanos de Corinto, y les dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Mis amados, cuando pensamos en la esclavitud, uno puede hacer referencia a los vicios. Uno de los vicios que está arraigado en la humanidad es el alcoholismo. Y muchos no pueden salir de ahí porque no le dan el lugar a Jesús para que Jesús meta su mano en la vida de ellos y los pueda sacar de ahí y hacerlos libres. Otro de los vicios y de las cadenas que el enemigo tiene atado a muchas personas es el tabaco. Y muchos están batallando con este vicio, y es una atadura que no los deja vivir una vida de libertad. Hay algunos otros que están practicando las drogas, de diferentes drogas, y también son esclavos de ahí. Pero usted puede decir en esta mañana: yo no soy esclavo del alcohol, yo no soy esclavo del tabaco, yo no soy esclavo de ninguna droga. Y qué bien, gracias a Dios, que no seamos esclavos de eso. Pero sí podemos ser esclavos de otras cosas que afectan nuestra vida espiritual, como por ejemplo los pensamientos. Y es ahí donde muchos cristianos están atados y no viven la verdadera libertad que Cristo Jesús quiere que vivan.
Por ejemplo, pueden ser las preocupaciones de la vida. Puede ser aquellas cosas que nos quitan la paz. Por ejemplo, cuando uno tiene deudas. La Biblia dice que el que debe es esclavo del que presta. Y es, hermanos, aquella situación donde yo he ministrado a muchos cristianos que están con las deudas hasta acá, ¿verdad? De verdad son muchas, y eso para ellos es una atadura, porque se levantan pensando en la deuda. ¿Cómo le van a hacer para pagar? Qué difícil el poder salir de ahí. ¿Cómo me metí a esto? ¿Cuándo vendrá el prestamista a cobrarme? ¿Qué puedo? Voy a perder mi casa, voy a perder mi terrenito que con tanto sacrificio mi padre compró. Y pasa el día así pensando en esto, llega la noche y nos dormimos y soñamos con esa situación. Y es una atadura que no nos deja de disfrutar de la verdadera libertad que Cristo Jesús nos ha prometido. También pueden ser los problemas familiares, pueden ser los problemas de trabajo que nos quitan la paz, que nos quitan esa libertad, y a veces ni siquiera nos percatamos que esos pensamientos lo que han hecho es tratar de atar nuestra vida para no gozar de la verdadera libertad. Hay muchas cosas que nos afectan. Por eso la palabra de Dios, mire tan linda que es, que dice el apóstol Pablo, que pensemos en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Si hay alguna virtud, que en eso podamos pensar. Si estamos pensando solamente en una enfermedad que yo tengo, y ese es mi pan de diario, ese es mi desayuno, refacción, almuerzo, refacción y cena, hermanos, es que yo estoy atado a esa situación y necesito a Jesús para que traiga la verdadera libertad a mi vida. ¿Cuántos creen que Jesús nos puede sacar de la esclavitud de la enfermedad? Jesús lo puede hacer en nuestra vida. Él es el poderoso, Él es el único capaz de poder sacarnos de cualquier atadura que tengamos en la vida. Dios es especialista en hacer lo imposible. Por eso, si nosotros nos mantenemos pensando en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo aquello que es de buen nombre, vamos a mantener nuestro corazón lleno de paz. Y ese es el deseo de Dios. Y si nuestro corazón está lleno de paz, es que estamos viviendo la vida de libertad. Les contaba a los hermanos que yo conocí a una señora que le tiene un terror al COVID, al coronavirus, pero un pánico que se levanta y duerme pensando en eso. Eso es su atadura. Por supuesto, ella no es cristiana. Y ella, para ir a comprar al supermercado, se fumiga antes, de enfrente, se fumiga de atrás, se fumiga de los lados, va con guantes a comprar. Y va a fumigar todas las cosas que compra, fumiga cada billete. Cuando llega a la casa, entra por otro lado, se quita toda la ropa. Y es un temor que a ella le ha embargado su corazón. Y yo digo, esto es una atadura. Y sabe, con todas las medidas de precaución que ella tiene, ya le va dando 2 veces COVID. 2 veces. Y con esto no le estoy diciendo que usted no se cuide, no, debemos de cuidarnos, hacemos nuestra parte y lo demás se lo dejamos al Señor. El Señor sabe cuándo nos vamos a ir de este mundo. El Señor tiene contados nuestros días y no debemos de dejar, hermanos, que el temor nos abrigue y nos haga prisioneros y que no disfrutemos de la libertad que está en Cristo Jesús. Hasta la fecha yo no sabía, varias iglesias no han podido abrir sus servicios. Yo digo, no hombre, hay que hacer algo, ¿verdad? Porque no podemos dejar, porque el enemigo, ese sí no le tiene temor al COVID. Ese sí anda suelto, tratando de atar a cualquiera. Pero podemos ver que también los pasatiempos es el otro extremo que nos pueden atar. Yo he sabido de personas, de jóvenes especialmente, que están atados a los juegos,
a los juegos que están por internet. Y están ahí atados y eso a ellos les afecta en su vida espiritual. Pero también puede ser otro extremo. Pueden ser las obras de la carne que atan a las personas para que no disfruten de la verdadera libertad. Por ejemplo, la envidia, el rencor. Vea, hermano, cuando usted no es capaz de perdonar a alguien que le ha ofendido y usted tiene en su corazón eso, es porque tiene una atadura ahí y necesita usted liberarse. ¿Y cómo se va a liberar? Obedeciendo la palabra del Señor, diciéndole a la otra persona o perdonando en su corazón a la otra persona que le ha hecho daño. Pero usted puede decir, es un daño exagerado el que yo he recibido. No importa, ya muchas veces me han ofendido. El Señor dice que 70 veces 7 debemos de perdonar. Y el perdón lo que trae es libertad a nuestra vida. Por eso, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 y 2. Mire cómo empieza el apóstol Pablo. Dice a los cristianos que desechen, saquemos, quitemos, desechando pues, dice, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Mire, el apóstol Pablo nos está diciendo que las obras de la carne, aquellas que nos pueden tener atados y no gozar de la verdadera libertad, las debemos de desechar, y en lugar de eso debemos llenar nuestro corazón, nuestra vida con la bendita palabra de Dios. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que crezcáis, dice, en la salvación. Entonces tenemos, mis amados hermanos, las herramientas necesarias en la palabra de Dios para poder vivir una vida de libertad. La otra pregunta que nos debemos de hacer es: ¿lo que practico a diario en mi vida no será tropiezo para mi hermano? Lo que practico a diario no será tropiezo para mi hermano. 1 Corintios 8:13. Es que, amados, somos el cuerpo de Cristo. Somos la familia de Dios. Y por eso dice el apóstol Pablo: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. No solamente soy llamado a vivir una vida de libertad, sino como miembro del cuerpo de Cristo, tengo que ver por el bienestar de mi hermano, por el bienestar de mi hermana, por el bienestar de los demás, de no ser tropiezo para ellos. En este caso de la iglesia de Corinto, en el pasaje que leímos, había una costumbre pagana en la ciudad en aquel tiempo, y era que había muchos sacrificios a los ídolos, y los sacrificios generalmente eran de animales. Llevaban los animales al altar del ídolo y los sacerdotes ofrecían un sacrificio. Una parte de la carne se quemaba para honrar al ídolo, la otra parte la agarraba el sacerdote. El sacerdote no era cristiano, por supuesto. La tomaba para él, si se la comía o la vendía, ese era su problema. Y la otra parte la llevaban a la carnicería para que ahí se vendiera. Y dice que era una carne muy cotizada, porque los animales que presentaban en sacrificio eran animales bien cuidados. Entonces la carne que vendían era buena. Pero había unos hermanos espirituales, por supuesto, maduros, que decían: a mí no me importa, yo puedo comer esa carne. Al fin y al cabo, con la oración yo santifico los alimentos y me los como, y punto y aparte. A mí no me hacen daño un mi buen churrasquito, un mi buen puyazo.
una mi buena entraña, un buen lomito. A mí no me hace ningún daño. Pero había otros hermanos que tenían su conciencia débil y ellos decían: no, ¿cómo va a ser posible que yo pueda comer de estos animales que han sido sacrificados a los ídolos? Entonces, con comer yo estos alimentos, estoy participando de los sacrificios que le están ofreciendo al ídolo, así que no puedo comer. Entonces Pablo les escribe a los hermanos que supuestamente son espirituales y les dice: si mi hermano le es ocasión comer esa carne que es sacrificada, pues no la comeré más. ¿Por qué? Por amor a mis hermanos. Y es que la Biblia nos habla que las cosas las debemos de hacer por amor, y no porque yo tenga 100% una convicción, sino claro que tengo que hacer las cosas por convicción, pero las tengo que hacer en amor. Por ejemplo, si lo trasladamos a nuestros días, para algunos tomar vino no es pecado. Y quería hacer la pregunta, pero no me animé. ¿Cuántos aquí les gusta tomar vino? Iba a decir, pero nadie va a levantar la mano. Para algunos hermanos, el tomarse una copita de vino no es ningún problema. Los españoles, ellos toman vino como tomar café, nosotros acá. Y en otros países igual. Pero hay algunos hermanos que dicen: a mí no me hace daño, yo nunca fui borracho, así que yo me puedo tomar una mi copita. Pero si este hermano que dice que para él no le hace efecto, es como tomarse una taza de café, una copa de vino, y si invita a otro hermano a un restaurante y este hermano dice: es pecado tomar vino, lógicamente lo que tiene que hacer el hermano maduro por amor al otro hermano es no tomarla. Si quiere se la va a tomar en su casa donde nadie lo pueda ver, pero no lo va a hacer en público porque va a afectar la fe del otro hermano. Ya eso es lo que Pablo nos manda a hacer. Por ejemplo, algunos hermanos que es pecado jugar pelota. Yo no sé para cuántos es pecado jugar pelota, jugar fútbol. Pero para otros no, dicen: es una sana diversión, hago ejercicio y tranquilo. Entonces, por amor al otro hermano, usted no va a jugar delante de él, porque si no va a afectar su vida espiritual. La otra de las cosas que nos puede afectar es, por ejemplo, lo que escribo en las redes. Yo puedo escribir mis propias ideas. Mire, si usted escribe solamente textos bíblicos en las redes, qué bueno, porque la palabra de Dios es para edificación de los demás, no solamente para mi vida, sino de edificación para los demás. Pero a veces los hermanos escriben un montón de tonteras, hacen comentarios, hermanos, que tal vez son ofensivos para nuestras autoridades. Muchos cristianos hacen memes de nuestras autoridades, y eso no es correcto. A mí no me gusta eso. Entonces, por amor a los demás, yo no voy a hacer muchas cosas. Me voy a privar de algunas cosas que yo siento que tengo la libertad de hacerlo. Pero si esas cosas que yo tengo libertad de hacerlo afectan a los demás, yo, por amor a los demás, porque son parte del cuerpo de Cristo, son mis hermanos, no lo voy a hacer. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Y número 3, 1 Corintios 10:24 dice: qué bonito que practicáramos este texto nosotros. Dice: ninguno busque su propio bien. ¿Cuándo eso hoy en día? Si no, dice, el del otro. Vea cómo es que debemos de interesarnos por el bien de los demás y no tanto por el bien nuestro. Y la palabra de Dios nos lo dice. Número 3, otra pregunta que debemos de hacer es: ¿lo que practico edifica mi vida? Porque hay muchas cosas que podemos hacer que nos esclavizan, otras cosas que podemos hacer que afectan la vida de los hermanos, pero también
lo que yo hago diario y lo que yo practico realmente edifican mi vida espiritual. Nosotros debemos de crecer en nuestra vida espiritual. Todos los días, nunca vamos a dejar de crecer. Todo el tiempo vamos a crecer en nuestra vida espiritual. Nos falta mucho que hacer para llegar a la estatura del varón perfecto. Nos falta mucho y debemos de edificar nuestra vida. 1 Corintios 10, 23 dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Debemos utilizar la libertad que tenemos para nuestra propia edificación. Y veamos cosas prácticas. Hoy ya no se ven tanto películas y ni se va al cine, pero sí hay una buena cantidad de series en la televisión y especialmente los jóvenes. Debemos de preguntarnos que pasar 2-3 horas viendo una serie, realmente eso edifica mi vida espiritual. Y no me vea como legalista de decir que yo le estoy diciendo a usted que no lo haga, que eso es del diablo. No, solamente le estoy poniendo el tapete en la mesa y preguntándole: las series que usted ve en televisión, que usted ve en su teléfono, en las redes sociales, ¿le edifican su vida espiritual? Porque si nosotros vamos a ser el resultado de lo que comemos. Si comemos solo chucherías todos los días, si comemos solo comida chatarra, pues lógicamente va a afectar nuestro cuerpo. Y primero lo que va a afectar es en nuestra figura, ¿verdad? Porque ya no vamos a hacer templos sino una catedral, ¿verdad? Vamos a hacer así. Si comemos solo comida chatarra, va a afectar. Lo mismo va a afectar de qué nos alimentamos nosotros en nuestra vida espiritual. ¿Qué comemos a diario? Por eso la pregunta es: ¿las series de televisión que vemos edifican nuestra vida? La música que escuchamos, porque no toda la música cristiana es música bíblica. Toda la música que se llama cristiana es bíblica. Hay mucha música que dicen que es cristiana, pero no es cristiana porque a veces no tiene ni una pizca de la palabra de Dios y llamamos música cristiana. Realmente eso nos edifica. Pero en cambio, si nosotros escuchamos música que tiene Biblia, hermanos, estamos escuchando la palabra de Dios cantada. Estamos viendo que los cantos son alabanza y adoración a Dios. Y eso sí va a edificar nuestra vida. Aparte que le vamos a dar gloria a Dios, va a edificar nuestra vida. Lo que leo, los amantes de la lectura, edifica realmente mi vida espiritual. Los amigos que tengo, el tiempo que paso con ellos, ¿edifica mi vida? Y esa es una pregunta, porque necesitamos vivir en una vida de libertad y la vamos a alcanzar cuando podamos hacer de la palabra una realidad en nuestra vida. Y número 4, con esto termino. Lo que practico glorifica a Dios, que eso es lo más importante. Lo que practico a diario glorifica a Dios. Vea 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El propósito principal de la vida del creyente, de la vida del cristiano, debe de ser agradar a Dios. Punto y aparte. Entonces todo lo que yo le dije
se resume en esto: que la libertad que tenemos la debemos de utilizar para darle gloria a Dios. Y la gloria a Dios es para que los hijos de Dios se la podamos dar todos los días de nuestra vida. Todos los días que pasan en nuestra vida debemos de darle la gloria a Dios, promover su gloria. Por eso nosotros podemos practicar las cosas bíblicas para que así podamos nosotros tener en nuestro corazón que darle a Dios. Entonces la pregunta es: ¿lo que yo hago diario glorifica a Dios? Y eso nos habla de nuestro diario vivir, en nuestro trabajo, en la familia, en la casa, en la calle, donde quiera que estemos. Siempre debemos de manifestar que somos personas libres para glorificar el nombre de Dios. Y lo vamos a hacer mediante la obediencia a su palabra, mediante la gratitud en nuestro corazón, mediante la confianza, mediante la oración, mediante la fe. Y es así donde manifestamos que le damos la gloria a Dios, no solo con nuestros hechos cotidianos, sino con practicar las disciplinas cristianas en nuestra vida. Así le vamos a dar la gloria a Dios.